Buenas tardes, mi nombre es Heidi Alejandro Bucaptum. Esta actividad corresponde a las evidencias de aprendizaje de la unidad 3 de la materia de legislación ambiental. Bueno, como introducción tenemos el planteamiento del problema, del cual yo les voy a hablar. Esto es acerca de la contaminación del cenote de Chenja, el cual se ubica en el estado de Yucatán, en el municipio de Xitia, en la comisaría de Xitia del municipio de Mérida. Primeramente tenemos que la palabra cenote proviene de una palabra maya que es sonot, que significa abismo. Se tiene la teoría de que los cenotes surgieron con la caída del meteorito a la península y esto ocasionó que emergieran ríos subterráneos que nosotros conocemos aquí en la península como los cenotes. Igual otro que les da las características o hace que estos se formen es que el tipo de piedra que hay en el estado, que es caliza, suave y porosa, y esto hace que el agua pase a través del suelo al subsuelo y luego se filtre hacia los espacios vacíos en el interior de estas, por así decirlo, cuevas. En Yucatán, la Secretaría de Medio Ambiente realizó un censo en el 2016 y se tuvo un registro de que, y se registraron 2.241 cenotes y grutas. De estos, 1.014 corresponden a cenotes abiertos, los cuales estaban a flor de tierra. 734 son cenotes cerrados, los cuales están dentro de las cavernas. 342 corresponden a los semiabiertos y por último tenemos que 151 corresponden a grutas. Hay un dato que menciona que aproximadamente el 70% de estos cenotes censados se encuentran contaminados. Como ya les había mencionado, el 70% de estos cenotes se encuentran contaminados, esto por diferentes factores, entre ellos se encuentran los agroquímicos, las granjas porcícolas de aves, el desarrollo de los complejos habitacionales que muchas veces no cuentan con un drenaje de aguas residuales eficientes, el que se carezca de una recolección de basura eficiente, porque por ejemplo en la ciudad de Mérida la recolección de basura sí es eficiente, sin embargo en las comisarías, que son los lugares donde se encuentran los cenotes o en los municipios alejados de la ciudad, no se tiene un sistema de recolección de basura eficiente. Y por último y más importante, la inconsciencia de la población, que es la misma que va desechando sus residuos sólidos y en el interior o alrededor de los cenotes. El cenote Chenja se encuentra ubicado a 30 kilómetros exactamente de la ciudad de Mérida. Actualmente no es un sitio de interés turístico, pero esto no era así. Anteriormente el cenote Chenja representaba una derrama económica por la parte turística a la población que allí habitaba. Esto porque era uno de los cenotes más concurridos que existían y contaba con actividades de desarrollo integral para la población, actividades varias de turismo, ¿no? Este cenote actualmente, al ya no ser de interés turístico, ha sido abandonado por la población, por lo cual presenta el problema de las contaminaciones recurrentes. En el 2012, el arqueólogo Sergio Grosgia estaba preparando un libro en donde él pensaba mencionar cuáles eran las consecuencias que se derivaban de la contaminación del cenote Chenja, ya que para él este cenote era uno de los balnearios más representativos que tenía la península. Para el 2016 fue cuando se realizó la primera brigada de limpieza en el cenote y allí el arqueólogo Sergio Grosjean invitó al diputado Carlos Marín, quien en ese entonces era diputado federal, y él mismo se comprometió a realizar la gestión de recursos que se destinarían a la protección y el saneamiento del cenote Chenja y otros cenotes de la península de Yucatán. Para el 2018 también se realizó otra brigada de limpieza y allí participó la bióloga Quetzali Hernández de la UNAM, quien manifestó que
de 30 cenotes que ellos muestrearon, esos 30 cenotes presentaban contaminación fecal y medicinas. De la contaminación fecal ellos supieron porque aislaron colonias de Escherichia coli, y los medicamentos, mediante ciertos análisis que se le hicieron a las muestras de agua, detectaron ciertas concentraciones de tóxicos que no deberían de estar, que provenían de medicamentos. El 19 de abril se convocó, bueno, a mí me llamó la atención esta problemática, es por la siguiente razón. El 19 de abril del presente año se convocó a una nueva brigada de limpieza para el cenote Chenja. Esta se efectuó el 21 de abril del 2019. Sin embargo, para el 23 de abril, o sea, 2 días después de que la brigada de limpieza se llevara a cabo, el arqueólogo que convocó dicha brigada de limpieza, que fue Sergio Grossenham, encontró nuevamente basura en el cenote que se había limpiado 2 días previos. Esto nos deja muy en claro qué tan recurrente es el problema de la contaminación en dicho cenote. Ahora el siguiente apartado son las leyes que inciden en la problemática. Aquí tenemos diversas leyes, tanto federales, normas oficiales mexicanas, reglamentos, tanto federales como estatales y municipales, que podrían aplicarse y ayudar a este problema, ¿no? Entre una de las leyes federales se encuentra la Ley General de Equilibrio Ecológico, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. En esta ley se encuentran los artículos y se dictaminan cuáles son las sanciones para guardar la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al medio ambiente y la biodiversidad. Todo esto con el fin de desarrollar el desarrollo sustentable. El organismo que se encarga de hacer cumplir esto es la Semarnat. La segunda es la Ley General de Vida Silvestre. Aquí se establecen cuáles son en varios artículos se trata de regular el aprovechamiento de los recursos naturales y de preservarlos. Se establece que los habitantes o la población debe conservar la vida silvestre y queda estrictamente prohibido cualquier acto que implique la destrucción del hábitat. Igual, el organismo encargado de regular esto es la Semarnat. Como 3, tenemos la Ley de la Prevención para la Prevención y Gestión de Residuos Integral de los Residuos, en donde se establece que la Federación y las entidades federativas son los que se encuentran facultados para proteger al medio ambiente, ¿no? Allí se hace mención de que tanto la federación, los municipios y los estados son los responsables de ejercer las atribuciones en materia de prevención, de generación, aprovechamiento y gestión integral de los residuos. Aquí igual el organismo que entra en juego es la Semarnat, y aquí la Semarnat, de acuerdo al artículo 4, debe formular e instrumentar un programa nacional para la prevención y la gestión de residuos y la gestión de residuos. En el programa nacional que deben hacer se deben de basar en 3 principios básicos, que son la reducción, reutilización y el reciclado de los residuos que se tienen, ¿no? El cuarto, Ley de las Aguas Naturales. En esta se tiene por objeto la regulación del uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, ya sea ríos, lagos, mares, cenotes. De igual manera, controlar su distribución y ver la preservación de su calidad y su cantidad, y aplicar las sanciones correspondientes a las personas que afecten cualquier tipo de agua perteneciente a la nación. Aquí los organismos encargados de su vigilancia son la Conagua y la Semarnat. Después tenemos el reglamento de la Ley de la Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán en materia de
cenotes, cuevas y grutas. Estos son enfocados directamente a la protección de los cenotes que son característicos del estado de Yucatán, a su protección, restauración y preservación de los ecosistemas también en los cuales se encuentran. También aquí se mencionan varios artículos donde se habla de las sanciones que deberían ser aplicadas a aquellas personas que se encuentren destruyendo ese hábitat o cualquier ambiente cercano a los cenotes. Como sexto, reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de registro de emisiones y transferencias de contaminantes. Este reglamento estipula cuáles son las características o los aspectos que se tienen que considerar para que un establecimiento o los generadores de residuos peligrosos, así como aquellos que descarguen aguas residuales en cuerpos receptores, se encuentren en las condiciones adecuadas para que estas puedan ser desechadas y en caso contrario aplicar las sanciones correspondientes a aquellos que no cumplan con lo estipulado. Aquí se encarga la Semarnat de vigilar que se cumpla esta ley y también aquí entra y tiene un papel muy importante la Profepa, la cual se encarga de la aplicación de las sanciones que corresponden a las infracciones de este reglamento, ¿no? Luego tenemos como sexto punto el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente en materia de áreas naturales protegidas. Aquí se establece cuáles son las bases que necesita cumplir el medio ambiente o determinada área para que se designe o nombre como protegida y la nación pueda brindarle protección y se enfoque en la preservación de la zona tal como es, ¿no? Aquí este reglamento se encarga de hacerla cumplir la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y también la Secretaría de Marina en caso de que el medio ambiente sean las playas. En este caso en los cenotes no aplica, ¿no? Como punto número 8, estoy mencionando el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de evaluación de impacto ambiental. Esto ya que las fábricas o la industria que construye cerca de los cenotes necesitan presentar un estudio de impacto ambiental a futuro, de lo cual cómo deterioraría el ambiente donde se van a instalar, el medio o el área en el cual se instalaría. En este caso, el cenote Chenja dejó de ser uno de los atractivos turísticos más importantes que tenía el municipio de Mérida porque se instaló una granja porcícola y la granja porcícola no proporcionó lo que es el estudio de impacto ambiental al ponerse en esa zona y obviamente al descargar sus aguas residuales y sus desechos al suelo, estos fueron filtrándose a través del suelo, subsuelo, hasta llegar a los mantos acuíferos y por ende hasta contaminar el cenote de Chenja y de ahí ya fue que vino el declive en el centro turístico, ¿no? Como punto número 9 ya empezamos con la norma y está la norma 0001 de la Semarnat 1996, en la cual se establece cuáles son los límites máximos permitidos de los contaminantes en las descargas de aguas residuales y bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar su uso. Aquí los encargados de hacer cumplir esta norma son la Semarnat y la Conagua. Y por último tenemos la norma 004 CNA 1996, en donde se establece cuáles son los requisitos para la protección de los acuíferos durante el mantenimiento y la rehabilitación de los pozos, de extracción de agua y también para los cierres de los mismos, y tiene por objetivo proteger la calidad de el agua en los acuíferos. ¿Esto por qué lo puse? Realmente porque
Las comunidades indígenas o las comisarías o las comunidades donde se encuentran los cenotes dependen muchas veces de su consumo de agua, de la obtención del agua de pozo. Entonces, los cenotes, al ser subterráneos, se encuentran conectados entre sí, y al contaminarse un cuerpo de agua como un cenote, esto tiene estrecha relación o se conecta con otro pozo, y la población humana, al querer ingerir el agua de sus pozos, no va a poder, por lo cual aquí es aplicativa esta norma, porque tienen que enfocarse en la preservación igual de los pozos, y primeramente pues tienen que tener el cuidado con los cenotes para evitar que se ensucien los pozos de donde toman el agua la población. Instituciones ambientales relacionadas local y estatalmente, estas ya las mencioné en los reglamentos. Son varias, y estas son federales, estatales y municipales. En el caso de la CONAFORT es federal, pero también existe la del Estado, SEDUMA, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la CDS, que es de aquí del Estado de Yucatán, que es la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la PROFEPA, que está también a nivel federal y estatal, que es la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Semarnat, la Conagua, y en este caso entra la UADY, que igual se encarga, que es la Universidad Autónoma de Yucatán, que se encarga de hacer los estudios para evaluar la calidad de agua de los cenotes, o ver qué tan contaminados estén y cuáles son los analitos que se encuentran presentes en esa agua, ¿no? Las dimensiones con las que se relaciona la contaminación del cenote Chenja son la dimensión ambiental, social y la económica. La dimensión ambiental, porque hay un deterioro hacia el agua del cenote. Al contaminarlos, obviamente, las especies que viven allí terminan por desaparecer. Al no tener un ambiente adecuado para su crecimiento, estas se van muriendo, ¿no? Entre la dimensión social, yo puse 3 importantes. El primero, la escasez de agua limpia para riego de los cultivos de la población, y el consumo mismo. Como segundo punto, el desarrollo de la población en un ambiente lleno de contaminantes y agentes tóxicos. Ese punto está completamente relacionado con el otro, con el tercero, que es el deterioro a la salud de la población por la exposición constante a los agentes tóxicos. Es como le comentaba, si se contamina el cenote y esto se interconecta con los pozos, al consumir ellos el agua de pozo, se pueden generar intoxicaciones o malestares estomacales, porque el agua que están consumiendo no tiene la calidad suficiente para que sea de consumo humano. Y por último, la dimensión económica. Aquí igual son 3 puntos. Uno de los más importantes es el incremento de los costos al acceso al agua. Ellos, al no poder consumir el agua de pozo, tendrían que hacer la contratación de los servicios de agua potable, y muchas veces el agua potable no llega hacia esas comunidades donde los cenotes se encuentran, por lo cual ellos tienen que hacer la compra de pipas de agua, y eso resulta mucho más caro para ellos. Como segundo, al estar contaminado el cenote, ellos no pueden desarrollar atractivos o actividades que resulten atractivas para el turismo, y por ende pierden una derrama económica importante del turismo. Y por último, las fuentes de empleo que se perdieron cuando se instaló la granja porcícola, y que actualmente no pueden restablecerse, porque pues el cenote se encuentra contaminado constantemente, ¿no? Esta pequeña tablita es como un ejemplo de cómo podría afectar una actividad humana, y cómo todas se encuentran interconectadas entre sí. Primero, la actividad humana, tenemos que tirar basura en el cenote. Luego tenemos cuál es el impacto negativo ambiental, que este sería el deterioro y la contaminación del cenote, y por ende del agua que está ahí mismo. Y esto que trae como consecuencia o una repercusión social, que ese es el que yo abarqué, enfermedades toxicológicas para la población. Rutas y acciones a seguir para resolver el problema. Primero, y la más importante, considero que serían realizar campañas de educación ambiental a toda la población, y que la población la haga extensiva hacia la población turística que llegue
hacia los cenotes. Segundo, implementar brigadas de limpieza para el saneamiento de los cenotes contaminados. Aquí esto es básicamente para aquellos cenotes donde se encuentren demasiada basura, ¿no? Tercero, la sociedad civil debería exigirle a las instituciones correspondientes la aplicación de las leyes para la protección y el cuidado al medio ambiente. Considero muy importante que la realización de campañas de educación ambiental, ya que de allí puede evitarse que se derive todo lo demás, ¿no? Una población que es consciente del daño o del impacto que tienen sus acciones, como el hecho de tirar basura, verter sus residuos, desechar sus aguas residuales cerca de zonas a los cenotes, hacer que ellos sean conscientes de todo lo que conlleva esa acción mala y que afecta al medio ambiente, va a evitar que ellos lo sigan haciendo, y por ende, si ellos son conscientes y dejan de tirar basura, ya se dejarían de implementar las brigadas de limpieza. Pero sin embargo tenemos que empezar por allí, ¿no? Empezar con las brigadas, las campañas de educación. Pasos a seguir para la posible solución dentro del marco jurídico ambiental. Eso se encuentra relacionado con la anterior, ¿no? Como primero, a las instituciones de gobierno que les corresponda hacer que éstas apliquen las sanciones correspondientes a las industrias o a todos aquellos que viertan sus desechos de manera inadecuada al medio ambiente, en este caso al interior de los cenotes o a su alrededor. Y también, o sea, es indistintivo la aplicación de las sanciones, tiene que aplicarse las sanciones tanto a la industria como a la población misma que recurre a estos malas acciones. Y por último, promover e impulsar las actividades que fomenten la cultura y el cuidado del medio ambiente, sobre todo del agua y los recursos naturales. Y como conclusión tenemos que es de vital importancia llevar a cabo programas de educación ambiental para hacer a la población consciente de que se deben cuidar y preservar todos los mantos acuíferos, independientemente de si se traten de ríos, mares, cenotes. Siempre tienen que tratar de cuidarlos y preservarlos en buen estado para que estos mantengan su esencia, su calidad y se encuentren en las cantidades adecuadas y no carezcamos de este recurso en un futuro. Si nosotros seguimos todas estas indicaciones de cuidado, prevención, podemos lograr que se conserve el equilibrio ambiental, y de allí podemos evitar que se deriven que surjan más lesiones o daños al medio ambiente. Y ya sería todo. Muchas gracias.